Muy buenas noches amigos, mi nombre es Alexander Villasís, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Hoy día les he preparado otro tutorial acerca esta vez de lo que es el SQL Server, un gestor de base de datos. Bueno, ¿qué es el SQL Server? Como ya les mencioné, es un gestor de datos para transacciones y análisis. A las transacciones se las llama OLTP y al análisis se las llama OLAP. Atiende las peticiones de los clientes en la base de datos. Las herramientas del SQL Server. Tenemos una herramienta administrativa de SQL Server en donde se centraliza toda la administración. Las tareas del gestor de base de datos es configurar el SQL Server, la seguridad, creación y diseño de base de datos y actividades de mantenimiento como son el backup, exportación y monitorización. Dentro del el SQL Server nos presenta algunos servicios como el servicio de MS SQL Server, que es MySQL SQL Server, SQL Server Admin, el Microsoft Distributed Transaction Coordinator y el Microsoft Search. Dentro de este nos vamos a focalizar nosotros en lo que es el MySQL SQL Server, que sirve para la gestión de datos, proceso de sentencias e integridad de datos. Vamos a ver lo que es una estructura ahora de lo que es una base de datos. Bueno, ya hemos hablado que SQL Server es un gestor de bases de datos. ¿Pero qué es una base de datos? Bueno, las bases de datos se componen de ficheros de datos y ficheros de log. Los ficheros de datos creados por SQL Server tienen su extensión .mdf o ndf, mientras que, que los log tienen .ldf. Dentro de los ficheros de datos vamos a tener unas tablas que nosotros vamos a crear dependiendo, nosotros podemos crear en estas tablas los campos que querramos según nuestras necesidades, y dentro de una vez guardado ya dentro de estas tablas los datos que necesitamos, podemos acceder a los datos de una forma fácil y ordenada. Vamos a ver, sigamos con la estructura, pero esta vez de las transacciones. Primero, la aplicación envía una modificación a la base de datos. Esta busca el caché dentro del caché y el buffer la modificación que pidió el cliente. Se cargan las páginas de memoria y se modifica. La modificación se guarda en el log, en un archivo log, como ya vimos anteriormente. Y en el checkpoint o el punto donde nos encontrábamos se escribe las páginas de memoria a disco. Vamos a ver los tipos y tablas, tipos de datos y tablas. Las tablas, como ya les mencioné, están formados por columnas con tipo. Las columnas pueden ser funciones de SQL. Aquí vemos un ejemplo de una tabla que se encuentran los diferentes campos. Aquí vemos la orden, la identificación de orden, el identificador del cliente, fecha, precio, y aquí se puede poner cualquier campo que nosotros necesitemos, como yo les había mencionado. ¿Y a qué se refiere con columnas tipo? Se refiere al tipo de dato que vamos a necesitar. El número de orden aquí debe ser un entero. El nombre del cliente debe ser un nchar, que es un carácter. Fecha es un date time. Precio le podemos poner money. Y así se les puede dar diferentes tipos a cada una de las columnas. Ya vamos a ver la integridad de los datos. De columna
por valor por defecto y valores admitidos. De entidad, clave primaria y unique. Y referencial, clave foránea y comprobación de fórmula. Los índices aceleran las consultas, formados por una o varias columnas, automatizados con Index Tuning Wizard. Y aquí vemos un ejemplo donde estamos usando el índice. Podemos ver que el AKHTAR se puede encontrar en distintas bases de datos. Sin embargo, nosotros estamos llamando a un índice específico. Ejecución de sentencias de SQL. SQL usa un lenguaje Transact SQL que tiene tres cometidos: manipulación de datos, definición de datos y control de datos. Estos son las diferentes ejemplos de algunas sentencias que son para manipulación de datos, para definir datos y para controlar los datos. Aquí vemos algunas sentencias para la ejecución en SQL. Aquí vemos operadores: menos, igual, menor que, mayor, and, not, funciones de suma, database name, control de flujo. Tenemos lo que es el if, else, while, todas las que tenemos en lenguajes de programaciones ya conocidos. Uniones de tablas como son el joint, el union. Bueno, aquí en el SQL también nos podemos dar cuenta que se usa un poco de lo que es programación, pero si no se tiene conocimientos anteriores de lo que es la programación, no es una programación muy compleja. Entonces es fácil uso para personas que no tienen experiencia en lo que es programación. Bueno, y vamos a ver cómo se instala el SQL Server. Bueno, aquí nos vamos primeramente al link de Microsoft. Este link ya los voy a dejar colgado en la descripción. Y vamos a ver Microsoft SQL Server 2012. Aquí podemos elegir el idioma y se puede descargar. Pero dentro de los requisitos del sistema, aquí bueno, podemos ver los requisitos de sistema. En instalaciones de instrucciones de instalación, nos dice que primeramente debemos habilitar lo que es Microsoft.NET Framework 3.5. entonces podemos descargar e instalar dentro de estos links que nos direccionan a otra página. Entonces ya lo primero que se debe hacer es descargar el Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1. Descargamos en el idioma que igual nosotros deseamos, vamos en español como hemos descargado nosotros, y después descargamos lo que es SQL Server 2012 y listo. Bueno, vamos a hacer ahora la aplicación. Lo que viene a ser el SQL Server, que está dentro de la Microsoft SQL Server, donde en este caso ocupa el 2005. Dentro del SQL Server la misma historia. Ya digamos que era para lo que iba a ser la programación. Primero, como tipo de servidor, vamos a realizar la base de datos. Dentro del servidor vamos a colocar nosotros el que está por forma de la máquina virtual que lo enseñó, y la autenticación y la authentication. Vamos a conectarnos a esta base de datos. Entonces ya estaremos dentro de lo que debe ser el administrador. Vamos a ir a la base de datos. Y aquí podemos ver que tenemos algunas bases de datos creadas. Entonces vamos a crear una nueva base de datos que vendría a pedirnos a un nombre para la base de datos. Vamos a colocar en este caso
se revisa para meter de industriales. Esto es una manera que ok. Bueno, entonces aquí se crearía nuestra base de datos de redes G. Nuestra base de datos vamos a tener, digamos, de la base de datos, vamos a tener views, tablas, vamos a tener la primera, y vamos a tener nuestra seguridad y otras cosas. Entonces en este caso vamos a crear solamente una tabla. Vamos a crear una nueva tabla. Para que se crea la tabla. Y nosotros vamos a guardar los datos del proceso. Entonces primero vamos a colocar la numeración. Número tenemos. Vamos a colocar la numeración. Vamos a colocar el proceso de medición de temperatura. Vamos a colocar el setpoint. Y vamos a colocar también el valor del proceso, la temperatura. Bueno, para el número vamos nosotros a escoger un tipo entero. Entonces al escoger el tipo entero nosotros tenemos que seleccionar automáticamente. Entonces podemos escogerlo dentro de la tabla de diseño, el diseño, el specification. Vamos a colocarlo dentro de este. Dentro de specification vamos a colocarlo así. Entonces se generará automáticamente. Para ser de la temperatura vamos a escoger de tipo flotante, es lo mismo que para la variable del proceso, colocaremos tipo flotante y ya tendríamos nuestra tabla. Ahora le vamos a poner un error y vamos a colocar una temperatura para determinar que va a ser una tabla que nos va a guardar la temperatura del proceso. Entonces ya tendríamos nosotros dentro de tablas la temperatura, la tabla de la temperatura. Entonces aquí como podemos ver vamos a tener las columnas que vamos a tener el volumen y la variable de temperatura que colocamos anteriormente, y tendremos para nosotros modificar varias cosas dentro de la tabla.